Bonjour, es hora de animarte con un plato brillante. Necesitamos 3 tomates para esto. Cortémoslos en anillos bastante gruesos. Con la ayuda de un dispositivo especial, eliminamos el núcleo. De las semillas y el exceso de humedad no necesitamos nada. Solo dejamos los bordes. Lo hacemos con todas las rebanadas. Cortamos el núcleo en trozos pequeños. Esto es útil para el relleno. Lo cortamos lo más pequeño posible para que tengamos más jugo. Debería ser algo así como pasta de tomate. La enviamos a un plato hondo. Cortamos el ajo o la cebolla verde. Estos productos son muy útiles durante los resfriados y aumentan perfectamente la inmunidad. Tomamos una gran cantidad de cebollas, pero puede reducir la cantidad a su gusto. Enviamos las verduras a la masa de tomate. Añadimos 2 huevos que actuarán como enlace. Pondremos sal y pimienta al gusto. También necesitamos una cucharada de harina de grado superior. Y ahora mezclamos todo con un batidor. Es necesario hacer esto activamente para evitar la formación de bultos harinosos. Ponemos la sartén en la estufa y ponemos un trozo de mantequilla en ella. Lubrique uniformemente toda la superficie para freír. La mantequilla le dará al plato un sabor dulce y cremoso. Extienda los anillos de tomate en la sartén, llenamos todos los espacios. No es necesario dejar grandes huecos. Dentro de cada anillo, extienda la mezcla de huevo, rellena hasta el borde. Usamos toda la mezcla. Si en algunos lugares sale poco, no pasa nada. La proteína de los huevos se coagulará pronto y el proceso se detendrá. Trate de extender la mezcla lo más rápido posible para que los tomates se cocinen uniformemente. El toque final: mantener el fuego durante 2 minutos bajo la tapa. Mira lo bien horneado que está el relleno. Con una espátula de silicona, gire suavemente los anillos de tomate al otro lado. Han adquirido un delicioso tono dorado. Frotamos el queso manchego encima. Está hecho de leche de oveja. Si no te gusta, usa cualquier otro queso. Cubrimos uniformemente cada anillo de tomate. Muy pronto el queso se derretirá y dará al plato todo su sabor. Para obtener aún más sabor, espolvoree tomates con ajo o cebollas verdes. Cuando el queso se derrita, el plato estará listo. Puedes retirarlo del fuego y ponerlo en un plato más grande. Solo quedan un par de anillos y puedes comenzar a comer. Cuidado, los tomates aún están calientes. Este sabor valió la pena.